Hablábamos recién de la reforma tributaria, de las reformas del presidente de la Nación, ya lo veníamos conversando aquí en Mesa Política. Hoy el debate con nosotros, el diputado nacional de Cambiemos, Lucas Enciso. Lucas, buenas noches. Gracias por venir. Gracias a vos. La diputada nacional Silvina Frana del Frente para la Victoria. Silvina, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir a Mesa Política. No, al contrario. Realmente dos diputados que merecen nuestro respeto, por eso están invitados aquí a nuestra mesa para debatir los temas que son quizá la agenda parlamentaria por estas horas. Lucas, por un lado se avanzó con la reforma jubilatoria, pero por otro lado, Pichetto dijo la reforma laboral queda para diciembre. Bueno, es el juego de las... ¿Es una derrota para el gobierno? No, en absoluto. No. Es el juego que tienen que tener los poderes del Estado. El Poder Ejecutivo envió un mensaje con distintos proyectos en el marco de esta reforma gradual que ha propuesto el presidente de la Nación ya hace un par de semanas. Algunos de esos proyectos entraron por la Cámara de Diputados. Necesariamente la reforma tributaria debe entrar por diputados, que es Cámara de Origen. Otros, como la reforma previsional, la reforma laboral, el consenso con los gobernadores, han entrado por el Senado. Y esto forma parte de este juego de la democracia y del funcionamiento de las instituciones de la República, con un aditamento que es una gimnasia o un ejercicio al que nosotros en nuestro país no veníamos acostumbrados. Esto surge de consensos muy fuertes conseguidos antes de enviar los proyectos al Congreso de la Nación, que es donde se debe discutir verdaderamente esto y sancionarlos en ley. Pero el Ejecutivo se ha tomado el trabajo de reunirse con los gobernadores, de reunirse con los distintos sectores, representantes de los obreros, representantes de los empleadores, y en base a eso se fueron confeccionando estos proyectos que ahora están sometidos a la consideración del Congreso. Para nada, en absoluto para nada puede ser una derrota. Forma parte de los mecanismos propios que tiene un sistema republicano de gobierno. Silvina, ¿estás de acuerdo con la reforma? Bueno, es una pregunta muy amplia. Me parece que digamos que el gobierno ha puesto a consideración del Congreso un conjunto de herramientas relacionadas entre sí, que a mi juicio me generan a prima facie 2 o 3 preocupaciones importantes. La primera preocupación es el financiamiento a largo plazo del ANSES. Yo sinceramente veo que hay un debilitamiento muy grande de la estructura financiera del ANSES. Lo dije cuando se sancionó aquella, a mi juicio, erróneamente llamada Ley de Reparación Histórica, porque contenía uno de sus artículos que afectaba directamente al Fondo de Sustentabilidad. Y ese Fondo de Sustentabilidad es lo que le permite al ANSES tener como una suerte de fondo anticíclico para cumplir con las obligaciones de la seguridad social en tiempos de crisis. Recordemos que ese fondo fue reducido, ese fondo, digamos, contiene títulos y acciones y, digamos, los dividendos y los ingresos de esos títulos y acciones forman parte de los ingresos del ANSES. Ese fondo fue disminuido en una forma muy fuerte, con lo cual es uno de los elementos que ya desde el año pasado empiezan a desfinanciar al ANSES. Otro elemento preocupante, pero que se debe respetar porque es el fruto de un fallo judicial que salió en noviembre del 2015, esta, digamos, obligación del Estado Nacional de dejar de descontar ese 15% de la masa coparticipable con destino al ANSES. Yo entiendo que esto es una cuestión de derecho, lo defendí en mi provincia, pero claramente había que ver de qué manera eso se sustituía, porque no es un dato menor. Y hoy veo en este esquema de reformas, que por eso digo, uno no puede hablar de una reforma sin hablar de la otra, claro, porque todas están directamente relacionadas. Entonces, ¿qué veo? Una disminución de los aportes de aportes y contribuciones del sistema de seguridad social, un perdón importante de deudas de aportes, y también veo esta derogación por el pacto fiscal con las provincias de este artículo 104 de ganancias, que, digamos, vuelve al esquema original de distribución de impuestos a las ganancias, pero ¿eso qué significa? Que un 20% de esa masa también iba al ANSES. Entonces yo veo como con preocupación este primer elemento, que es el de financiamiento del ANSES, con un problema que a lo mejor no lo vamos a ver hoy, pero sí lo vamos a ver a largo plazo. También veo con preocupación una suerte en este pacto fiscal de, me preocupan las finanzas provinciales, porque de alguna manera, si bien reconozco que esta nueva forma de coparticipar ganancias
tiene un reaseguro, que es un compromiso del gobierno nacional de sustituir durante este primer año lo que se recaude menos, pero a futuro también hay una obligación, que puedo entender esto del impuesto a los ingresos brutos, de disminuir ingresos brutos, de disminuir sellos. Si hoy disminuiríamos sellos, la provincia dejaría de percibir 5.000 millones al Ahora, año. Silvina, lo firmaron todos los gobernadores. Bueno, nosotros desde esta... Yo en esto quiero destacar lo siguiente. Si yo fuera gobernadora, hoy no te puedo asegurar. Cada uno tiene su rol. Sí. El gobernador debe gobernar y debe establecer acuerdos con el gobierno nacional porque tiene que pagar los sueldos, porque tiene que establecer. Uno como legislador tiene otra obligación y otra mirada. Sí. Yo no puedo ver la mirada de la... No lo sé. No lo sabés. No lo sé porque sabes que Sí. yo quiero ver números concretos y hasta ahora son algunos elementos los que tengo. Lucas. Y yo, bueno. Sí. No, puntualizando esto que comentaba recién Silvina y su preocupación respecto al financiamiento de ANSES. ANSES hoy está en una situación crítica. El Sistema Integrado Provisional Argentino representa el 3.1 deficitario del PBI. Con esta serie de medidas que se pretenden implementar, tanto en la reforma tributaria, en la reforma laboral, con el nuevo pacto fiscal suscripto con los gobernadores, tratamos que para el 2018 eso disminuya y se lleve al 1.5. En el presupuesto 2018 que se está tratando ahora en diputados, está previsto una cifra récord que va destinada al ANSES. Es el 62% de los recursos del Estado Nacional va a ir a ANSES. Y con respecto a este cambio en la distribución de los tributos, estamos previendo que de aprobarse estas reformas, la ANSES estaría percibiendo en el curso del 2018 77.000 millones de pesos por encima de lo que le correspondería de seguir así. ¿Cómo surge esto? De ganancias que antes ANSES solamente se quedaba con un 20% y el resto se coparticipaba, ahora se va a coparticipar el 100%, es decir, ANSES resigna ese 20%, pero pasa a percibir el 100% del impuesto al cheque y el 100% del impuesto del monotributo impositivo que antes percibía solamente el 70%. Más otras medidas están encaminadas a eso, a potenciar el presupuesto de ANSES. Estamos poniendo más plata para los jubilados. Pero... me parece que los cálculos míos nos dicen lo mismo y yo creo que el déficit del ANSES se lo van a hacer pagar a los jubilados con esta nueva modalidad de actualización del haber jubilatorio. Entonces, hoy la masa de pago de jubilación va a sufrir un descuento de 100.000 millones y eso lo van a percibir los jubilados en su bolsillo. Así que nosotros hicimos muchos ensayos con gente especialista, el diputado Juan Díaz Roy, que todos saben que es un especialista en estos temas, nos mostró claramente el ejemplo que si en el 2009, cuando se empezó a trabajar con esta actualización, se trabajaría con la actualización que hoy propone el gobierno en su ley, hoy el haber mínimo sería de 1.500 pesos menos del que hoy se exhibe. Y si esta actualización se da tal cual lo propone la ley, habría un promedio de los jubilados el año que viene, tendría un aumento menos en 600 pesos de bolsillo cada uno. Entonces me parece que si el ANSES tiene déficit, que se viene gestando tal vez desde hace un tiempo, pero sí, lo que pasa es que en los países hay cosas que necesitan subsidiarse. Los sistemas de seguridad social están críticos en todos los países del mundo. Entonces no es un problema de Argentina, de si gobernó fulano o sultano, y si de hoy gobierna. Yo no estoy haciendo críticas personales a nadie. Estoy diciendo que con estas reformas claramente hay un debilitamiento del ANSES y lo van a pagar los jubilados. No, yo no creo que sea así. En primer lugar, porque la reforma que ha propuesto el gobierno, por lo menos en uno de sus 3 ejes fundamentales, ha sido modificada en el Senado, por lo menos la comisión que lo trató el jueves pasado, con la presencia de 3 ministros fundamentales en este tipo de cuestiones. Estaba el ministro de Trabajo, estaba el ministro de Hacienda, estaba el ministro del Interior. Fueron a presentar el proyecto, se encontraron con que había otras propuestas de la oposición, se charló, se acordó y se modificó. ¿Te acuerdas que cuando hablamos por teléfono, en un programa de radio, el miércoles vos me decías, ¿ustedes van a insistir en esto a rajatabla o el Ejecutivo está dispuesto, el Gobierno está dispuesto a negociar? Y yo te contesté, si la negociación se da en un marco de razonabilidad, de justicia, de equidad, y se va a aceptar, y se aceptó. Entonces, hoy las reformas prevén 3 puntos fundamentales. Uno que tiene que ver con la movilidad. Se va a ajustar por una fórmula que representa el 70% por inflación, el índice de precios del consumidor. El otro 30% por el RIPTE, el índice de variación de salarios. Vamos a asegurar que siempre
el haber jubilatorio esté por encima de la inflación y no como ha pasado anteriormente, 2008, 2014, ahora recientemente, el haber jubilatorio ha quedado por abajo de la inflación, porque era la que se maneja hasta ahora era una forma procíclica. Está bien. Como los componentes tenían que ver con la recaudación de ANSES en un 50% y el otro 50% la inflación, en etapa de una economía decreciente para el país, ANSES no recaudaba y eso impactaba de lleno en las jubilaciones. Está bien. Ahora, esto fue acordado con los senadores justicialistas. ¿Lo aceptan los diputados? No nos hemos reunido porque tenemos que hacer los ensayos que te decía antes. Y digamos, yo desde el justicialismo, como autoridad del Partido Justicialista, nos vamos a reunir también en la mesa del partido para evaluar estas cosas con números concretos. Estas cosas, miren, cuando uno habla de reformas y demás, hay que poner números sobre la mesa. Y hay que poner ejemplos concretos y ver cosas concretas. Vos decías antes, y está escrito en la ley, lo reconozco, que el 100% del impuesto al cheque o a los débitos de créditos bancarios va a ir al ANSES. En el presupuesto de este más año... el 100% en el presupuesto de este año, sí, pero de ninguna manera reemplaza un conjunto de deducciones que hoy tiene el ANSES. Y además, este impuesto está previsto que dure hasta el año 2022. Con lo cual, si yo miro el ANSES a futuro, tampoco va a contar con este elemento. De todas formas, todo esto que estamos charlando tiene un cierto sesgo y un cierto carácter de previsionalidad o de provisionalidad, porque es provisorio, porque cuando se sancionó el año pasado... se le mejora el poder adquisitivo al jubilado, al que cobra la mínima. Déjame que te termine esta idea que estaba arrancando recién. El año pasado, la misma ley de reparación histórica, prevé la creación de un consejo de sustentabilidad previsional, que encabeza, que dirige y que preside el ministro de Trabajo, que ya está trabajando para generar una reforma, sí, profunda, integral del sistema previsional argentino, universal, solidario, de reparto. Es decir, estas medidas son medidas que se van tomando por el momento a la espera de esto. La ley le da 3 años de plazo, ya ha transcurrido 1 año y medio para la elaboración de este anteproyecto, ¿no? Entonces, también tengamos en claro eso. Sí, lo que pasa es que en el mientras tanto pasan otras cosas. Y si los jubilados van a percibir menos de lo que percibirían con el cálculo que hay hoy, que incluso era un cálculo discutido por la oposición en su momento, y ahora proponen un cálculo que da menos al aumento, también me veo con preocupación la diferenciación entre decir aquellos jubilados que aportaron 30 años y los que no. Y en esto quiero hacer una distinción. Es cierto que como en todas las cosas que pasan en este país hay gente que se abusó de las moratorias y a lo mejor entró en moratoria gente, pero lamentablemente yo vengo de una familia de trabajadores y por ejemplo una de las personas que entró en la moratoria fueron familiares míos, modistas, que estuvieron 50 años detrás de una máquina de coser manteniendo a su familia y esa jubilación fue totalmente justa y esa moratoria no es que no aportó nada, sino que fue precisamente una moratoria, aportaban mientras iban resolviendo el tema de su haber. Entonces ahora que ellos tengan menos derechos que los que pudieron trabajar en blanco 30 años, me parece un acto de injusticia, por lo menos en algunos casos. Se puede corregir. A ver, vuelvo a esto. La ley tiene 3 ejes básicamente. Uno, el que tiene que ver con la movilidad. Otro es que estamos garantizando un haber jubilatorio mínimo del 82% móvil. Sobre el salario mínimo vital y móvil. Sobre el salario mínimo vital y móvil al que se jubile con la mínima y tenga los 30 años de aportes. ¿Esto qué quiere decir? Hoy el salario mínimo vital y móvil está en 8.860 pesos más o menos. Ya en enero se va a 9.500. A mitad del año próximo va a tener una nueva actualización, se va a ir a 10.000 pesos. Vos me decís, sí, es poco, pero estamos haciendo... 200, 300 pesos de diferencia. Estamos haciendo muchísimo, pero estamos garantizando un haber mínimo. Y el otro punto es que se le restringen al empleador las potestades que tienen para intimar a la jubilación, ¿no? Por el cumplimiento de la edad jubilatoria. Le estamos dando al trabajador la posibilidad de optar y continuar 5 años más una vez que cumpla la edad. Indirectamente estás aumentando la edad para poder jubilarte. Es optativo, pero es optativo. A ver, mira, cuando vos ganás 10.000 pesos, nada es tan optativo. Pero no tenés tanta libertad de optar. En el mundo de hoy, personas de 60, 65, 70 años, no podemos decir que estén en una situación de pasar a retiro, de ser pasivos, pueden trabajar. Hoy los modos de producción son otros, la robótica, la tecnología, todo el sistema de comunicaciones ha cambiado. No podemos seguir sintonizando la legislación laboral y previsional en blanco y negro. Totalmente de acuerdo. A tal punto estoy de acuerdo que me parece que nosotros hoy tenemos la obligación de analizar de qué manera liberamos puestos de trabajo para que no exhibamos un 23% de desempleo juvenil. El Papa Francisco
habla de que la humanidad tiene que hacer un gran consenso donde los grandes trabajen menos horas para dar lugar a los jóvenes. Eso, como yo te decía antes, en todas estas cuestiones hay que calcular y sacar cuentas. Pero me parece que reducir el tema a que vamos a resolver el tema de jubilatorio, dejando que la gente, que es cierto, vive más, tiene una vida útil, está mal dicho así para un ser humano, diferente. Económicamente activa, económicamente más activa. prolongada. Gracias. Eso es cierto, pero también es cierto que, por ejemplo, va a haber, hay 900 profesiones en el mundo que se van a automatizar. Ahora, hay Silvina, más del 60% de las actividades que se van a... Entonces, digo, nosotros no tenemos que repensar los esquemas para ver cómo liberamos puestos de trabajo. Totalmente. Y no inducir a la gente a que trabaje hasta los 70 porque va a cobrar ahora, un poco. ¿por qué los gobernadores también de tu mismo signo político aprobaron el pacto fiscal con la reforma jubilatoria? Bueno, qué pregunta difícil que me haces. La verdad que sí. Me haces una pregunta. Porque y bueno, por eso te digo, incluso, yo ni siquiera sé si hoy en el Congreso Nacional vamos a poder respaldarlo, o por lo menos algunas partes del pacto. Ajá. Sí, eso no, algunas cosas no pasan, diputado. Al menos yo no quiero, yo soy justicialista y no quiero, digamos, asumir una postura de muchos cuando hoy, digamos, no quiero asumir como propia sin haber antes hablado en mi bloque o hablado en mi partido, ¿me entendés? Así que te pido disculpas. No, pero por favor. Pero no puedo asumir una postura global cuando tengo una postura personal y bueno, eso lo vamos a debatir. El miércoles va un sector de la CGT y la CTA al Congreso, se va a movilizar. ¿Ustedes cómo lo toman a esto? Está dentro, insisto, lo que te decía al principio, está dentro de las reglas del juego. Cada sector va a tratar de defender del mejor modo posible sus intereses o lo que ellos creen que es más justo. Claro. Y nosotros trabajaremos de acuerdo a lo que nos marca, digamos, la ley, la institucionalidad y el Estado de Derecho en el que estamos trabajando. ¿Lo quieren sacar antes del 10 de diciembre? No necesariamente. No llegan. Perdón. No. Yo haciendo cálculo pensé que no llegamos. Hasta ahora lo único concreto es el despacho de comisión que tiene la reforma provisional en senadores. Es decir, quizás esta semana vaya al recinto en senadores y vendrá después para que lo tratemos en diputados, donde seguramente el Ejecutivo va a convocar extraordinarias hasta fin de diciembre. ¿Temen que Cristina le empioje la discusión en el Senado? ¿Qué sería empiojar la discusión? Sería ejercer su función de senadora dentro del Senado de la Nación. No sé si es empiojar o no. Sí. Es un problema también que tienen que ponerse de acuerdo el bloque o los distintos sectores del peronismo en el Senado, cómo van a acompañar o cómo van a actuar respecto de esto. Son oposición y defenderán ese lugar. Nosotros somos oficialistas y defenderemos lo que tengamos que defender. ¿Hay ruptura de bloque, Silvina? No, mira, se está conversando para tratar que no solamente no haya ruptura de bloque, sino que haya sumatoria. Vamos a ver. A los dos, muchísimas gracias. No, por favor. Ojalá que se puedan dar debates y discusiones de este tenor, ¿no? Cuando no es habitual. Ningún programa de televisión ni en la Cámara. No, por lo menos que ya algunos tenemos vocación de hacerlo de esta manera y creo que con Lucas es la única forma de verdad salir adelante y de poder construir un país mejor. Es esto, el diálogo, el debate. En algunas cosas nos podemos poner de acuerdo, en muchas otras no, pero lo importante es poner por encima de las diferencias políticas o partidarias los intereses generales de la nación. Y después vemos cada uno cómo lo acomodamos y cómo lo enderezamos. Por supuesto, cada uno tiene su posición ideológica y la expresa y siempre el respeto, lo demás cada uno está en lo suyo. Gracias por venir y fundamentalmente por venir de Santa Fe. No, al contrario. Lucas, un gusto como siempre. Gracias. Los diputados Incico y Frana, las reformas que seguramente estarán en la agenda de debate de aquí a fin de año, o por qué no, en las extraordinarias a partir del año que viene.